Bueno, ¿me confirman, porfa? Francisco, Dina, Laina, ¿pueden ver la imagen que estoy compartiendo? La EMA es de Politécnico Laboral, formación Sí, oficial de trabajo nomás. sí. Bueno, bueno, entonces sí la pueden ver. Listo, vamos a iniciar. Eh, Vamos a iniciar esta clase eh, complementando la clase que vimos hace 8 días con respecto al tema de legislación aduanera, ¿vale? Eh, Espero que la actividad que quedó programada para la semana pasada, que era una actividad que habíamos iniciado, lo hayan podido culminar de la mejor manera. Y de igualmente, pues esta clase que vamos a iniciar sobre legislación aduanera es un tema central para entender cómo el Estado controla el ingreso y la salida de mercancías, cómo protege la economía nacional y cómo se garantiza, pues, cómo el comercio internacional eh, garantiza que el comercio internacional funcione dentro de las reglas claras, ¿vale? Hay que entender algo claro antes de iniciar, que cuando hablamos de legislación aduanera, no hablamos solamente de trámites, formularios o sellos en una frontera, sino que también estamos hablando de una arquitectura jurídica, económica y administrativa que permite que una mercancía extranjera entre legalmente al país o que una mercancía nacional salga hacia otro mercado, ¿vale? En otras palabras, la aduana, como lo planteamos la clase anterior, es una puerta del Estado. Es decir, por esa puerta entran productos, tecnología, materias primas, alimentos, medicamentos, maquinaria, pero también pueden entrar riesgos, como lo abordamos la clase anterior, como contrabando, subfactoración, incluso lavado de activos. Eso es algo muy delicado. Dentro de ese paquete también mercancías prohibidas o también fuertemente el tema de la evasión tributaria, ¿vale? Por eso esta clase tiene una idea central, que es entender que importar y exportar no es únicamente comprar o vender en el exterior, es cumplir una ruta legal, ¿vale? Quien desconoce esa ruta puede terminar pagando más costos, sanciones, eh, cayendo en demoras o incluso perdiendo la mercancía, ¿vale? Es como si una empresa compra computadores en Estados Unidos pero no declara correctamente el valor real. Su resultado va a ser que la revisión de la DIAN eh, está incompleta o tenga fallas, tengan que hacer corrección de tributos y obviamente lleve una posible sanción. Como lo planteé en la clase anterior, me gusta abordar mucho el tema de los ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, un comerciante que trae ropa de China sin soportes documentales completos. ¿Cuál es el resultado? Que hay un riesgo de aprehensión de mercancía, ¿no? Una empresa exporta café especial, pero no verifica requisitos sanitarios y documentales del país destino. Ahí su resultado va a ser un retraso en puerto y una pérdida del cliente, ¿vale? Entonces, con esta idea inicial, quiero que pasemos a ubicar formalmente el tema de la clase y el módulo que estamos trabajando. Esta clase parte del componente tributario, aduanero, cambiario e internacional. Eh, es decir, que estamos en un punto donde se cruza el derecho, bueno, se cruzan varias ramas de estudio, ¿no? El derecho, la economía, la empresa y el comercio exterior, ¿vale? En esta sesión vamos a complementar lo que vimos en la clase anterior y lo más importante aún es que de pronto como factor diferencial que podemos ver con respecto a lo anterior es que vamos a trabajar una legislación aduanera, pero desde una perspectiva práctica, ¿vale? ¿Cómo hace una perspectiva práctica? Es decir, yo no quiero que empecemos a hablar de memorizar normas ni demás, sino que la finalidad es que ustedes comprendan cómo se aplica la legislación en una operación real de importación o exportación, ¿vale? Es importante que tengamos claro esto. ¿Por qué? Porque la legislación aduanera conecta cuatro dimensiones, ¿vale? Digamos claro que la primera dimensión es la tributaria, porque se liquidan tributos. Segundo, es la dimensión documental, porque toda operación obviamente debe soportarse.
Tercero, una dimensión logística, porque la mercancía se mueve por puertos, aeropuertos, depósitos y zonas primarias. Y cuarto, la dimensión sancionatoria, porque el error o el incumplimiento tiene obviamente consecuencias. Este tema es especialmente importante para quienes trabajan o van a trabajar en empresas importadoras, exportadoras, agencias de aduanas, operadores logísticos, zonas francas, áreas contables, financieras o también de comercio exterior, ¿vale? Voy a poner tres ejemplos claros. En una empresa importadora, el área contable necesita saber qué tributos se pagan y cómo afectan el costo final, ¿vale? En una agencia de aduanas, por ejemplo, el auxiliar debe verificar documentos antes de presentar la declaración de importación, ¿vale? Y como tercer ejemplo, en una empresa exportadora, el área comercial debe saber si el producto requiere vistos buenos o permisos previos, ¿vale? Vamos a revisar ahora entonces los objetivos que nos van a orientar la clase. Tenemos 5 objetivos para esta clase, ¿vale? Dentro de los objetivos para esta clase, eh, nos indican que debemos comprender al finalizar de la sesión y qué es lo que vamos a buscar con esta clase, ¿vale? No es una clase funcional, simplemente, sino que el estudiante pueda mirar una operación y detectar riesgos, ¿vale? Entonces tenemos 5 objetivos. El primero es comprender los fundamentos de la legislación aduanera. ¿Qué significa esto? Saber qué regula, por qué existe y cómo se conecta con el comercio internacional. El segundo objetivo es identificar funciones de la DIAN. Es decir, la DIAN no solamente cobra impuestos, sino también controla, fiscaliza, autoriza, verifica, gestiona riesgos y digamos también que combate, obviamente, de forma frontal el contrabando. El tercer objetivo es reconocer tributos y documentos aduaneros. Una importación no se nacionaliza con buena voluntad, sino con buena documentación, una buena clasificación y valoración, una buena declaración y obviamente el pago que corresponde o cuando lo corresponda, ¿vale? El cuarto objetivo es analizar riesgos e infracciones. Aquí entra una idea muy clave que significa que no todo error es inconsciente o también inocente para la autoridad aduanera. Una clasificación mal hecha puede recibir tributos. Una factura incompleta puede alterar la base gravable. Una omisión documental puede detener la operación. Y el quinto objetivo es aplicar los conceptos mediante casos prácticos, ¿vale? La teoría sin caso es como algo como un contenedor sin manifiesto. Es ocupar espacio, pero pues nadie dice mucho, ¿no? Como tres ejemplos, recuerden, queridos estudiantes, me gusta mucho en las clases abordar mucho el tema de los ejemplos. Entonces tenemos aquí, para estos objetivos, entender el fundamento normativo, que es entender el decreto, que lo vimos la clase pasada. Recuerden que hoy estamos complementando la segunda parte del anterior. Ese es el decreto 1165 del 2019 que organiza las leyes sustantivas del régimen aduanero, ¿vale? Hay una función de la DIAN, que es revisar físicamente la mercancía, cuando el sistema de riesgo lo indique, y el riesgo operativo, obviamente una empresa que no incluye el seguro internacional dentro de la valoración puede pagar menos tributos de los debidos, ¿vale? Con estos objetivos claros, no sé si de pronto tengamos alguna pregunta. Bueno, pregunta hasta el momento, entonces vamos a proseguir eh, y vamos a formular una pregunta que ordena, obviamente, la clase. Me gusta mucho el tema de las preguntas orientadoras. Y esta pregunta orientadora nos obliga a pensar la aduana más allá de un simple trámite. Nos lleva al papel del Estado, la seguridad económica y la misma competitividad, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo influye la legislación aduanera en el control estatal, la seguridad económica y el comercio internacional? Voy a dar unos segundos como para que procesen la pregunta y puedan analizar la información, ¿vale?
Bueno, no sé si de pronto alguno de mis estudiantes quiera de pronto complementar un poco para responder esta pregunta. ¿Cómo influye la legislación aduanera en el control estatal, la seguridad económica y el comercio internacional? No sé si alguien de pronto quiera participar. Buenos días, profesor. Hola Francisco, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Cómo ha estado? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Sí, yo creo que la legislación aduanera es el marco que define la actuación del control estatal y da los parámetros para que se dé una seguridad económica en cuanto a los controles, a los tributos y a los requisitos que se deben cumplir para la importación y exportación de productos y asimismo la facilitación al comercio internacional. Muy bien, Francisco. Muy bien, Francisco. Muy bien, como siempre, muy atento y muy puntual y muy asertivo en tus respuestas. Claro, mira, esta pregunta tiene tres capas. La primera, tú lo acabaste de mencionar, es el control estatal. El Estado necesita saber qué entra y qué sale, quién lo mueve, ¿cierto? Cuánto vale, qué tributos genera y si la mercancía cumple condiciones legales. Si en el control aduanero, la frontera económica se vuelve una puerta abierta para cualquier tipo de fraude. Y eso es obviamente lo que se necesita con el tema de la legislación aduanera. Yo creo que una segunda capa para poder dar respuesta a esta pregunta es la seguridad económica, ¿vale? La primera, control estatal; la segunda, seguridad económica. Una mercancía subfactorada no solo afecta a la DIAN, afecta a empresarios que sí cumplen. Si una empresa declara un producto por debajo de su valor real, obviamente va a reducir artificialmente costos, evade tributos y compite deslealmente, ¿no? Hay otra tercera capa eh, que podemos analizar aquí, y es con respecto a, al comercio internacional. Ojo, porque en los últimos módulos que tenemos del curso, pues vamos a abordar el tema del comercio internacional para poder entenderlo con mucho más a profundidad, ¿vale? Y en esa capa de comercio internacional, una legislación clara facilita obviamente las operaciones y una legislación confusa, pues nos genera una mala aplicación o genera demoras, sobrecostos y obviamente algo que conocen muy bien los abogados es con respecto al tema de la inseguridad jurídica, ¿vale? Creo que por aquí me escribieron. Dina nos dice, buen día, establecer controles sobre el ingreso y la salida de mercancías. Muy bien. Previniendo delitos, garantiza el recaudo de los tributos aduaneros y promueve un comercio exterior seguro y ágil. Muy bien, Dina, así es. Muy puntual y, y también asertiva tu respuesta. Y con eso que planteas, Dina, podemos decir entonces que la legislación aduanera cumple una doble función. Es controlar y facilitar, ¿vale? Controla, obviamente, el riesgo, pero también facilita el comercio legítimo, ¿vale? Y esa es la atención permanente de toda aduana moderna. No intenta frenar al empresario que es cumplido, pero sí detectar al operador que es riesgoso, ¿cierto? Entonces, tres ejemplos bajo esas tres capas para dar respuesta a esta pregunta. Control estatal, que plantea Francisco, inspecciona un contenedor con mercancía diferente a la declarada. Con respecto a seguridad económica, detectar o tener una detección fuerte de la subfacturación en textiles importados y la facilitación obviamente comercial. Un operador confiable recibe menos inspecciones y mayor agilidad, ¿vale? Entonces, antes de entrar al concepto formal, vamos a activar conocimientos previos mediante un presaber, ¿vale? Yo les voy a compartir un código QR para que cada uno lo desarrolle, para que hagamos como la clase un poquito más dinámica, ¿vale? Entonces, es momento de medir lo que vimos la clase anterior con esta, qué tanto hemos venido aprendiendo del tema desarrollado, y este presaber nos va a servir para diagnosticar, ¿vale? Eh, bueno, aunque algunos estudiantes se asustan cuando uno dice presaber, aquí lo usaremos como un punto de partida, ¿vale? Entonces les voy a pedir que respondan, rápidamente, son preguntas puntuales de selección múltiple con única respuesta. No busco que memoricen normas todavía, ni ese es el objetivo tampoco del curso, sino que identifiquemos ideas iniciales.
qué entienden por aduana, qué creen que hace la DIAN, qué documentos imaginan que se necesitan, qué puede pasar si una empresa declara mal una mercancía. Este ejercicio nos va a permitir diferenciar intuición de conocimiento técnico, ¿vale? Porque muchas personas creen hoy en día que importar es comprar por internet y esperar a ver qué les llega, porque está como tan de moda el tema del tema. Y el comercio exterior real, importar implica clasificar, valorar, documentar, declarar, pagar tributos cuando se corresponde y someterse al control de una autoridad aduanera, ¿vale? Entonces, vamos a mirar el QR. Déjenme dejar de compartir aquí un momento. Y les voy a compartir el QR. Me dicen cuando ya se pueda ver. Pueden ingresar por medio de su celular y lo pueden hacer. Son 8 preguntitas muy puntuales, ¿vale? Me dicen si ya lo pueden ver, por favor. Sí, señor, ya se ve. Vale, entonces ingresemos, desarrollemos, son 8 preguntitas sencillitas. Para eso, 10 minuticos para que la podamos desarrollar, ¿vale?
Listo, muy bien. ¿Cómo vamos con el presaber? Veo que hay dos respuestas hasta ahora. ¿Muy complicadas? No, muy sencillitas, ¿no? Dina dice que ya está full por acá. No sé quién me falta para... Ya tengo tres respuestas. Entonces aquí está Dina, María Victoria, Francisco ya contestaron. Epa, les fue muy bien. Aquí estoy viendo los resultados. Muy bien. Son 8 preguntitas muy puntuales. Muy bien, contestaron asertivamente. Muy bien, Dina, María Victoria y muy bien, Francisco. Bien, son preguntas muy sencillas. ¿Tuvieron alguna complicación? De pronto. No, la verdad había que uno revisar bien y luego sí responder. Sí, sí, estuvo bueno el ejercicio. Listo. Deben un segundito. Entonces ya vamos a socializar las preguntas con las respuestas, ¿vale? Me dicen, porfa, cuando ya puedan ver. ¿Ya pueden ver, chicos? Sí, ya se observa. Listo, muy bien. Entonces vamos a socializar las preguntas. La primera decía, la legislación aduanera puede entenderse principalmente como, obviamente, el sistema de normas que controla el ingreso y salida de mercancías del territorio nacional. A veces de pronto en esta pregunta intenta confundirse un poco con la A, como en el tema gramatical y de redacción, al conjunto de normas que regula únicamente el pago de impuesto de renta de las empresas importadoras, y resulta que no, porque está dejando dentro del proceso las exportadoras. Entonces ahí queda muy ambigua. La C, obviamente no. El procedimiento comercial usado por las empresas para definir precios internacionales, no, porque ahí no se definen los precios internacionales. Y la estrategia empresarial para aumentar la exportación sin intervención estatal. O sea, no hay. Muy bien, en la tercera, muy bien, todos acertaron. Eh, en, en Colombia, la entidad encargada de ejercer funciones de control, fiscalización y administración aduanera es, obviamente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Muy bien, recuerden que lo que busca este pre-saber es abordar lo que vimos en la clase anterior y esta clase, y mírate que creo que está dando sus frutos. Una empresa importa mercancía y declara una subpartida arancelaria incorrecta, lo que genera un menor pago de tributos. ¿Cuál es el principal riesgo de esta situación? Que la DIAN puede iniciar procesos de fiscalización, exigir mayor tributo. Ah, pero que aquí entró otra pregunta. Cuando se me carga así es porque otra persona dio respuesta. Mire, sí, ya son 4. Muy bien. Que la DIAN puede iniciar procesos de fiscalización, exigir mayores tributos y aplicar sanciones. Muy bien. Aquí no, porque la empresa obtenga automáticamente beneficios comerciales por importar valores, no, ese no es el objetivo, ni es la principal situación, ¿vale? La quinta, la clasificación arancelaria es importante porque permite, obviamente, determinar técnicamente las mercancías, sus tributos, requisitos, controles y posibles beneficios comerciales, ¿vale? No es sustituir la factura comercial, ojo, tampoco definir exclusivamente ni establecer el precio, es determinar técnicamente el tipo de mercancía. 6. En una operación de importación, la valoración aduanera se relaciona con, muy bien, las 4 personas, los 4 compañeros acertaron. Eh, Obviamente es el cálculo del valor sobre el cual se liquidan los tributos aduaneros. Muy bien. En esta pregunta sí no hay como mucho para ahondar, porque no es clasificación financiera cuando me están preguntando que sobre una operación de importación, ¿vale?
Y tampoco, bueno, se puede confundir un poco con la determinación del valor contable de los activos, pero pues no, obviamente no es el valor contable de los activos, sino sobre el cual se liquidan los tributos aduaneros, ¿vale? Séptima, si una empresa no incluye adecuadamente costos de transporte internacional y seguro en la valoración aduanera, ¿qué puede ocurrir? Pues obviamente puede ocurrir que la base gravable sea inferior a la real y se paguen menos tributos de los exigidos legalmente. Muy bien. La ruta básica de una importación en Colombia debe iniciar idealmente con, muy bien, la identificación del producto, su clasificación arancelaria y la revisión de requisitos previos, ¿vale? Obviamente no inicia con la venta inmediata de la mercancía, ¿no? Antes de la venta tiene que cumplir con los requisitos. Y no solo la entrega al cliente final, porque debe identificarse primero el producto y clasificar. Una adecuada cultura de cumplimiento aduanero implica que la empresa mantenga trazabilidad documental, clasificación correcta, valoración adecuada y controles internos. Muy bien. Y sí, cuando estamos hablando de cultura, bueno, cultura en el latín, culture, que significa cultivar, ¿vale? Y es cultivar, y cuando nosotros hablamos de cultivar, eso es diario, permanente, constante, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una cultura, obviamente, de cumplimiento aduanero, pues no estamos hablando de improvisar de trámites ni delegar. Pues obviamente la cultura nos va a llevar a evitar conservar soportes, pero lo que necesitamos es mantener la trazabilidad documental, que tengamos todo en orden, que lo tengamos muy bien organizado. Vale, muy bien. Volvemos a la presentación. Listo. ¿Ya pueden ver la presentación? ¿Pueden ver la presentación, chicos? Bueno, sí, Dina aquí dice que sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, con estas ideas iniciales, pasemos ahora al concepto formal que lo requiere, ¿vale? Esta diapositiva nos entrega el concepto básico, legislación aduanera como conjunto de normas que regulan el ingreso y salida de mercancías, ¿vale? Perdón, no he avanzado con la diapositiva, qué pena. Aquí. Esta es la diapositiva número 6, muy bien. Entonces, como lo decía, esta diapositiva nos entrega el concepto base de la legislación aduanera como un conjunto de normas que regulan el ingreso y la salida de mercancías, ¿vale? Entonces, tenemos en cuenta y tenemos claro que ese conjunto de normas, procedimientos, instituciones y controles que regulan la entrada, permanencia, circulación y salida de mercancías del territorio es lo más importante para una aduana nacional. Su función, como le hemos venido planteando de la clase anterior, que su función es ordenar jurídicamente el comercio exterior. ¿Esto qué significa? Digamos, colocar unas normas en juego, unas reglas, ¿cierto? Significa que una mercancía entra o sale de manera plenamente legal si no cumple las exigencias del régimen aduanero, ¿vale? En Colombia, por ejemplo, la DIAN cumple con un papel central en esa supervisión y la DIAN verifica esas declaraciones, controla las operaciones, administra sistemas de riesgo, fiscaliza usuarios y puede iniciar procedimientos cuando encuentra que inconsistencias. Aquí aparece el decreto 1165 que lo abordamos en la clase anterior y hoy lo vamos a profundizar, y la norma fundamental del régimen de aduanas de Colombia, en el que se desarrolla la ley 1609 del 2013. También debe tenerse presente la reglamentación operativa expedida por la DIAN, ¿vale? Esa es la resolución 46 de 2019, ¿vale? Una idea importante aquí es que tengamos en cuenta que la legislación aduanera no sirve para obstaculizar, y eso fue una de las grandes conclusiones de la clase anterior. Existe para hacer posible un comercio legal, trazable y seguro, pero también justo. Pues la empresa que cumple puede planear costos, reducir riesgos y competir muchísimo mejor. La empresa que termina improvisando, pues depende de la suerte, y eso en negocios no está bien. De hecho, no está bien, no. Estamos diciendo que estamos dejando un capital en manos de unos riesgos que no se pueden controlar para una empresa. Y en aduanas, la suerte es una política obviamente pública bastante muy mediocre. ¿Listo? Como 3 ejemplos: importación, de exportación y control de la DIAN. Importación: una empresa trae celulares y ve
declarar una subpartida, un valor y un origen de documentos y también de tributo. Exportación, una empresa colombiana vende, ahorita con el tema de aguacates, aguacatejas, y debe cumplir con los requisitos fitosanitarios, obviamente, y los requisitos documentales. Control de la DIAN, una mercancía llega al puerto de Buenaventura y puede ser sometida a revisión documental o física. ¿Vale? Ahora vamos a apoyarnos con un recurso audiovisual, la DIAN, para conectar la norma operacional. ¿Vale? Vamos a ver si podemos ver el video con audio y demás. Dame un segundo. Dame un segundito. Voy a intentar como compartir pantalla, a ver si de pronto escuchan el video. ¿Vale? Si no, yo les comparto el link por aquí por el interno, por el chat, para que lo podamos ver. Pero vamos a hacer el intento para que lo hagamos de forma conjunta. Y yo creo que ya la acabo. Me dicen cuando se pueda ver. ¿Ya la podemos ver? Sí, sí, está bien. Listo. Voy a darle play a ver si se escucha, Francisco. ¿Me dices, porfa? No, no tiene sonido. No. Espérate, yo miro entonces. Pero en el material que enviaste sí se escuchó bien. Ah, ya lo vieron. Yo lo vi por lo menos ya, en el material se vio bien. Ok. De todos modos, bueno, hagamos el siguiente ejercicio. El video dura 2 minuticos. ¿Vale? Te los voy a compartir por aquí por interno. En el chat está. Si quieres, dan clic y lo miramos y en 2 minuticos volvemos. ¿Vale? Para los que no lo hayan visto.
Listo. Creo que ya algunos estudiantes muy juiciosos ya lo vieron, otros ya lo pudieron complementar. Entonces, lo que acabamos de ver en el video, obviamente confirma que la aduana opera como un sistema, ¿vale? No es solo, digamos, una ventanilla ahí aislada, sino que intervienen importadores, exportadores, agencias de aduanas, transportadores, depósitos, operadores portuarios, autoridades sanitarias, entidades de control y sistemas informáticos. Cuando uno de esos actores falla, toda la operación puede detenerse, ¿no? Fíjate que esto es todo un andamiaje. Por eso la legislación aduanera tiene una dimensión preventiva. Busca que el usuario conozca sus obligaciones antes de que la mercancía llegue. Y el error frecuente de muchas empresas es empezar a revisar requisitos cuando el contenedor ya está en puerto. En ese momento el margen de maniobra obviamente se va a reducir y los costos van a empezar a correr. Esos son los grandes pues, errores, ¿no? Ejemplo, si el importador no revisa permisos previos, la mercancía puede quedarse detenida. Si el transportador reporta información errada, pues se generan inconsistencias logísticas. Y si la factura comercial no coincide con la declaración, pues se activa el riesgo documental. Bueno, ya tenemos entonces el marco general. Ahora vamos a entrar a uno de los temas más críticos, la clasificación arancelaria, ¿vale? Dentro de la declaración arancelaria, eh, consiste, digamos que en ubicar una mercancía con un código numérico, ¿vale? Este código numérico es de acuerdo al sistema armonizado. Ese sistema obviamente permite que los países hablen un lenguaje común para identificar mercancías. La partida y la subpartida arancelaria no son simples números. Literalmente es el ADN jurídico y tributario de toda mercancía. Cuando una empresa clasifica correctamente, puede saber qué arancel paga, si causa IVA, si requiere vistos buenos, si tiene restricciones, si aplica un acuerdo comercial o si puede acogerse a una preferencia arancelaria, por ejemplo. Cuando esa misma empresa clasifica mal, el problema no es solo técnico, puede volverse tributario y sancionatorio, incluso operativo. Y esa clasificación exige revisar naturaleza, composición, función, uso y presentación del producto. O sea, eso no basta con decir como coloquialmente lo decimos. No, es una maquinaria o eso es un repuesto, sino que hay que determinar qué tipo de máquina, para qué sirve y cómo está compuesta y bajo qué reglas se clasifica, ¿vale? Entonces, un ejemplo, un celular no se clasifica igual que un accesorio para celular. Son dos cosas totalmente diferentes. La subpartida cambia y los tributos ahí en ese caso pues pueden variar, ¿vale? Y cambia. Una camiseta de algodón no se clasifica igual que una camiseta de fibra sintética. La composición textil importa. Eh, una máquina para procesar alimentos puede tener una subpartida distinta a una máquina de uso general de tipo industrial. Mira ahí cómo varía y va cambiando el fin, el objetivo de cada mercancía, ¿vale? Pues una vez que identificamos qué mercancía es, pasamos a otra pregunta fundamental. ¿Cuánto vale para efectos aduaneros? Entonces, mírate que a medida que podemos ir avanzando, nos pueden ir saliendo como preguntas interesantes y preguntas orientadoras que nos van a permitir como aperturar y ampliar un poco más el espectro, ¿no? Entonces, podemos entenderlo que también esa clasificación nos va a llevar a una valoración. ¿Una valoración qué? Una valoración aduanera, que determina sobre el cual se calculan los tributos, ¿vale? Eh, Así como lo podemos ver en la imagen, aquí se juega una parte del costo real de una importación, ¿vale? A ver, aquí en esta parte es interesante entender que la valoración aduanera busca establecer el valor en aduana de la mercancía. En términos sencillos, no se trata solo del precio que aparece en la factura, sino del valor que la normatividad reconoce como base para liquidar esos tributos, ¿vale?
Normalmente se parte del valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o pagar por los materiales, por las mercancías, perdón, con los ajustes que correspondan. Dentro de esos costos pueden incluirse elementos como transporte internacional, seguro, gastos de carga y otros ajustes permitidos. Si una empresa, ojo con esto chicos, omite costos que hacen parte de la valoración, la base gravable queda artificialmente reducida. ¿Esto qué puede generar? Menor pago de tributos y por tanto riesgo de fiscalización. ¿Vale? Esta materia tiene soporte internacional en el acuerdo de valoración de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y desarrollo interno en la regulación aduanera colombiana. Su importancia es enorme porque aquí se conecta el comercio exterior con tributación. Una valoración incorrecta puede parecer un ahorro en el corto plazo, pero suele convertirse en un costo mayor. Y más cuando lo interviene la DIAN. ¿Vale? Como ejemplo, podemos ver una empresa declara sobre el valor de la factura, pero omite el seguro internacional. Es decir, la base gravable queda incompleta. Una importación pactada bajo condiciones que incluye transporte debe verificar si ese costo hace parte del valor de la aduana. Y una empresa compra maquinaria con una asistencia técnica incluida, pero debe revisar si ese componente incide o no en la valoración aduanera. ¿Vale? Si ya conocemos la clasificación del valor, podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva, que nos habla sobre la base gravable y determinación de tributos. ¿Vale? Bueno, aquí nos podemos hacer varios cuestionamientos. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta realmente importar? Una pregunta que de pronto puede ser muy, digamos, muy general, pero también termina siendo algo muy puntual. Y esto le interesa realmente al emprendedor o al empresario que está importando. ¿Cuánto cuesta realmente importar? Bueno, la base gravable, tengamos en cuenta, mis queridos estudiantes, es el valor sobre el cual se calculan los tributos aduaneros. ¿Vale? En importaciones los tributos más comunes son el arancel y el IVA. Aquí estamos complementando un poco la clase anterior. ¿Vale? Aunque pueden existir otros gravámenes, ¿no? Condiciones dependiendo de la mercancía. El arancel se aplica según la subpartida arancelaria y el IVA se liquida conforme a las reglas tributarias aplicables. Hay una cadena lógica que ustedes, estudiantes, deben de tener en cuenta fuertemente y de hecho podría decir que es de las pocas cosas que pueden memorizar con comprensión, ¿vale? No por repetición, ¿vale? Primero identifico la mercancía, ¿vale? Primero identificar mercancía. Segundo, la clasifico. Tercero, determino el valor de aduana. Cuarto, calculo la base gravable. Quinto, liquido tributos. Sexto, presento y pago conforme al procedimiento. Y eso es importante tenerlo en claro. ¿Listo? Les repito. Lo primero, identifico la mercancía. Segundo, la clasifico. Tercero, determino su valor en aduana. Cuarto, se calcula la base gravable. Quinto, liquido tributos. Y sexto, presento y pago conforme al procedimiento. ¿Vale? Este cálculo no es menor. Si la empresa liquida mal, puede vender con precios equivocados, pierde margen, enfrenta sanciones y demora la nacionalización. Una importación mal calculada puede dañar toda una estrategia comercial. ¿Vale? Tres ejemplos puntuales. Si una mercancía tiene un arancel del 10%, ese porcentaje se calcula sobre la base correspondiente, no sobre la cifra inventada por el importador. ¿No? Otro ejemplo, si se omiten costos de transporte incluidos en valoración, el IVA también puede quedar mal liquidado. Y si una empresa calcula mal tributos, puede vender el producto en Colombia por debajo del costo real. ¿Vale? Ahora veamos una figura que premia la confianza, la trazabilidad y el cumplimiento. Y es el operador económico autorizado. Bueno, lo podemos ver con la sigla OEA, aunque internacionalmente también conocemos la OEA como la Organización de Estados Americanos, ¿no? Pero en este caso que nos atañe,
para nuestra clase es operador económico autorizado. El OEA representa un enfoque moderno de la aduana. No todos los operadores tienen el mismo nivel de riesgo, ¿vale? Este operador económico autorizado es una figura mediante la cual la autoridad reconoce a las empresas confiables dentro de la cadena de suministro internacional. No es simplemente, digamos, un diploma empresarial, sino es una cotización que implica un cumplimiento. También seguridad, trazabilidad, controles internos y también podemos decir que una cooperación con la autoridad, ¿vale? Ser OEA, o sea, es decir, ser operador económico autorizado puede generar beneficios con mayor agilidad. Nos da una reducción de inspecciones, prioridad en trámites y mejor reputación en operaciones internacionales. Sin embargo, no se obtiene una simpatía internacional. La empresa debe mostrar estándares de seguridad, solvencia, cumplimiento normativo y gestión de riesgo, por ejemplo. El decreto 3568 del 2011 reguló esta figura en Colombia y la DIAN mantiene información específica sobre el programa OEA, ¿vale? Este modelo revela un cambio de filosofía. Es decir, la aduana no solo persigue incumplidores, también reconoce y facilita a quienes cumplen. La confianza en comercio exterior se construye con evidencia, ¿vale? Ejemplos aplicados. Una empresa exportadora con historial limpio puede acceder a procesos más ágiles y cumple los requisitos OEA. Un importador con controles internos robustos reduce probabilidad de errores documentales. Una empresa con trazabilidad logística, por ejemplo, puede responder rápidamente ante una auditoría de la DIAN, ¿vale? Pero, ojo, cuando el usuario no cumple, aparece el otro lado del sistema. Adivinen cuál es. Algo que no les gusta mucho. El régimen sancionatorio, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la diapositiva, nos muestra las consecuencias de incumplimiento. Es decir, infracciones, multas, aprehensión y obviamente también decomiso. En materia aduanera, el incumplimiento puede producir consecuencias serias. Las infracciones frecuentes incluyen mercancía no declarada, documentación incompleta, errores de clasificación, omisión de tributos o inconsistencia en la información suministrada a la autoridad. Es importante, mis queridos estudiantes, que aquí hagamos una precisión actualizada, ¿vale? Aunque muchas presentaciones todavía conectan el régimen sancionatorio con el decreto 1165 del 2019, el régimen sancionatorio de decomiso y procedimiento aduanero fue expedido mediante el decreto Ley 920 del 2023. La DIAN registra que este decreto fue declarado inexequible con efectos diferidos hasta el 20 de junio del 2026, lo cual exige estar atentos a la evolución normativa, cómo evoluciona, cómo cambia. Recuerden que toda norma es dinámica y ella se actualiza, se va adaptando, ¿no? Es decir, en clase podemos explicarlo así. El decreto 1175 mantiene relevancia con régimen sustantivo aduanero, pero el componente sancionatorio debe revisarse a la luz del decreto de la Ley 920 del 2023 y sus efectos vigentes, ¿vale? Bueno, las sanciones no solo son multas, puede haber aprehensión de mercancías, decomiso, pérdida de beneficio, mayores controles futuros y un daño reputacional, ¿vale? Para una empresa, una sanción aduanera no termina en el pago. Puede afectar relaciones con proveedores, clientes, bancos y aliados logísticos, ¿vale? Ejemplo, mercancía no declarada, llega un producto adicional que no aparece en la declaración, riesgo, o sea, aprehensión. Un error de clasificación, se usa una subpartida con menor arancel, es decir, nos genera un riesgo, corrección, sanción y pago de diferencia, ¿vale? Documentación incompleta, falta factura, documento de transporte, soporte técnico. ¿Cuál es el riesgo? Suspensión de levante o fiscalización. Para detectar estos incumplimientos, obviamente la DIAN desarrolla procesos de fiscalización de control aduanero.
que es nuestra siguiente diapositiva, ¿vale? Un segundito, tomo agua. La fiscalización de control aduanero. Esta, esta parte de la clase nos permite explicar cómo la DIAN verifica que las operaciones cumplen la normatividad, ¿vale? Hay que tener claro en cuenta, bueno, hay que tener claro y tener en cuenta lo siguiente, ¿vale? La fiscalización y el control aduanero son funciones esenciales de la DIAN. La autoridad puede ser revisada, documentos, inspeccionar físicamente mercancías. Dame un segundito. Bueno, prosigo, qué pena. Tengo un inconveniente acá. Bueno, hablábamos que la fiscalización y el control aduanero son funciones esenciales de la DIAN. Es decir, la autoridad puede revisar documentos, inspeccionar físicamente mercancías, cruzar información, aplicar sistemas de gestión de riesgo y también adelantar procedimientos cuando detecten inconsistencias, ¿vale? El control puede ser, digamos, previo, simultáneo o posterior, ¿ok? Previo cuando se revisan condiciones, por ejemplo, antes de autorizar una operación. Simultáneo cuando se inspecciona durante el riesgo, perdón, el ingreso nacional y salida de mercancía, ¿vale? Un segundito que por aquí me están pidiendo ingreso. Listo. Eh, el control puede ser previo, como les dije, simultáneo, posterior. Si es previo, se revisan condiciones antes de autorizar una operación. Si decimos que es simultáneo, se inspecciona durante el ingreso, es decir, la nacionalización o la salida de la misma mercancía. Y cuando estamos hablando de que es posterior, es decir, de cuando después del levante de la operación de la DIAN revisa si la información declarada fue correcta, ¿vale? Este último punto es clave. Es decir, que una mercancía haya recibido el levante no significa que la operación quede blindada para siempre. Ojo con eso. De hecho, creo que lo profundizamos la clase anterior. La fiscalización protege la economía legal, combate el fraude, el contrabando, la evasión y la competencia desleal, ¿vale? También promueve que las operaciones o que los operadores serios no sean derrotados por quien compiten violando la norma, ¿vale? Como ejemplos podemos tener una inspección documental, la DIAN revisa facturación comercial, documento de transporte y declaración, ¿vale? Hay una inspección física, se abre el contenedor para verificar cantidad, descripción y obviamente, ojo con esto, la declaración de una naturaleza de la mercancía. Control posterior, meses después, la DIAN revisa si la subpartida y el valor declarado fueron correctos, ¿vale? Para entender mejor ese control, revisemos el marco normativo actualizado que soporta la legislación aduanera en Colombia, ¿vale? Yo creo que es importante que lo revisemos, aunque la clase anterior ya lo habíamos profundizado, es importante que declaremos o canalicemos algunos aspectos para esta clase del día de hoy, que estaríamos cerrando el tema de legislación aduanera. Porque en esta clase, pues, de forma organizada, las normas principales son estas las que tenemos que tener presentes, ¿vale? El marco normativo aduanero colombiano tiene varios niveles, ¿vale? La ley 1909 del 2013 funciona como ley marco en materia aduanera, ¿vale? El decreto 1165 del 2019 contiene disposiciones del régimen de aduanas, ¿vale? Y consolidó reglas relevantes para los usuarios aduaneros. La resolución 46 del 2019 desarrolla aspectos operativos
y reglamentarios expedidos por la DIAN. ¿Vale? El decreto 659 del 2024, este es bien interesante porque introdujo modificaciones y ajustes al régimen aduanero, ¿vale? Igual como lo plantea la diapositiva, tiene una finalidad de control estatal, eh, facilitación del comercio, seguridad jurídica y gestión del riesgo, ¿vale? Cuando enseñamos este tema de legislación aduanera, debemos evitar, muchos profes tenemos que evitar que nuestros estudiantes crean que una sola norma resuelve todo, ¿no? Es que el régimen aduanero opera como un sistema normativo, ya lo vengo planteando en varias ocasiones. Hay normas sustantivas, reglamentarias, también hay normas sancionatorias, normas tributarias, cambiarias, normas sanitarias, normas técnicas y también comerciales. Por eso, tengamos en cuenta que no es que se nos quede solo en la memoria de una norma, sino es aprender a buscar, interpretar, y también yo planteo siempre que es aplicar el marco actualizado. Como lo dije, recuerden que la norma es dinámica y se adapta y cambia. Entonces, en comercio exterior, esa actualización normativa no es un lujo, sino es una supervivencia operativa que se permite una actualización constante. ¿Vale? Bueno, con el marco normativo ubicado, entendido que lo complementamos con la clase anterior a esta, pasemos ahora a una ruta práctica de importación. ¿Vale? Bueno, esta parte de la clase, o como lo vemos en la diapositiva, es clave porque convierte la teoría en proceso. ¿Vale? Aquí el estudiante debe visualizar la importancia de una consecuencia, bueno, de una secuencia ordenada, perdón. A ver, la importación no empieza cuando el barco llega a puerto, empieza mucho antes, con la identificación del producto. Primero se define qué mercancía se va a importar, qué características, su uso, composición, proveedor, ojo, país de origen y qué condiciones comerciales. Eso hay que tenerlo muy bien claro, ¿vale? Como segunda medida se realiza la clasificación arancelaria. ¿Para qué? Para determinar, como le plantea la imagen, la subpartida aplicable. Tercero, se revisan requisitos previos. Es decir, aquí verificamos si hay vistos buenos, permisos, si tiene restricciones, hay normas técnicas, hay requisitos sanitarios o incluso también fitosanitarios. Cuarto, se negocia condiciones internacionales. Aquí verificamos el tema de los Iconterm, verificamos las responsabilidades, el transporte, el seguro y forma de pago. ¿Vale? Recuerden que los Iconterm son las normas. Quinto, se coordina el transporte internacional y la documentación. Entonces, bueno, es muy sencillo esa parte, muy entendible. Séptimo, se presenta la declaración y se pagan tributos cuando corresponda. ¿Vale? Octavo, se realiza inspección si aplica y se tiene el levante para retirar la mercancía. ¿Vale? Esta ruta debe ser diseñada como cadena de riesgo. Si falla el primer paso, puede fallar todo el proceso. ¿Ok? Una clasificación que nos quede equivocada afecta a tributos. Una negociación mal hecha también nos afecta a la valoración. También un documento incompleto nos va a retrasar la nacionalización de esos productos. ¿Vale? Por ejemplo, con respecto al producto, importar drones. Por ejemplo, vamos a importar drones. Exige revisar la clasificación, uso y restricciones de documentos técnicos. ¿Vale? En el proceso de negociación, pactar, por ejemplo, los FO, OB o los IF. Cambia responsabilidades y costos incluidos en la operación, por ejemplo. Y llegada, en el momento del proceso de la llegada, si la mercancía llega sin documentos completos, puede generar almacenamiento y sobrecostos. ¿Vale? Bueno, volvamos ahora a la clasificación arancelaria, porque me parece muy importante tener una mirada más profunda. Como se los dije ahora y se los planteé, es el ADN tributario de la mercancía. ¿Vale? El ADN. ¿Vale?
Aquí profundizamos un poco sobre esa clasificación como una herramienta que determina obligaciones y riesgos, ¿vale? Decir que la clasificación arancelaria es el ADN tributario de las mercancías es una forma muy clara de explicarlo. Así como el ADN identifica características esenciales de una persona, la subpartida identifica jurídicamente la mercancía. De ella depende gravámenes, IVA, requisitos, controles, también restricciones, beneficios y riesgos, ¿vale? Clasificar exige analizar descripción, ¿vale? Uso, composición y presentación. No basta con la simple denominación comercial. El nombre puede ser ambiguo, incluso engañoso. Una empresa puede llamar a un producto kit tecnológico, digámoslo pues, le llamaron kit tecnológico, pero verdaderamente se debe identificar cada componente, qué compone el kit, cuál es su función principal, su tratamiento arancelario. Por eso hay errores de clasificación que pueden generar sanciones, mayor pago de tributos y fiscalización. Como lo planteamos ahorita, aprehensión, inclusive la pérdida de esos beneficios. ¿Qué se recomienda? Que las empresas se documenten técnicamente para su clasificación. Y cuando exista duda relevante, acudan a conceptos técnicos o resoluciones anticipadas cuando esto proceda. ¿Vale? Entonces, en la imagen, ¿qué es identificación técnica? ¿Para qué sirve? Definir gravámenes, elementos de análisis, naturaleza, composición, efectos de operación, inciden en costos de documentos y riesgos de las sanciones mayores. Perdón, sanciones y mayor pago de tributos. ¿Vale? Por ejemplo, un reloj inteligente no debe clasificarse solo como reloj, sino revisar funciones de comunicación, medición y tecnología en este caso. ¿Vale? Un suplemento alimenticio no se clasifica igual que un medicamento, por ejemplo. La diferencia puede implicar permisos distintos. ¿Vale? Un repuesto automotor debe clasificarse según su naturaleza y función, no solo por pertenecer, por ejemplo, a un vehículo. ¿Vale? Bueno, no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta con esta parte. Bueno, creo que no. Entonces, después de definir el ADN tributario, debemos mirar el valor económico que servirá de base para pagar los tributos. Bueno, esta diapositiva une dos temas. Valoración aduanera y base gravable. ¿Vale? Aquí se define cuánto se paga. El valor en aduana es la base económica sobre la cual se determinan los tributos aduaneros. ¿Vale? Normalmente, es decir, normalmente, parte del precio pagado o por pagar por la mercancía, pero puede requerir ajustes. La base gravable es el resultado que se utiliza para liquidar esos gravámenes arancelarios e IVA, según corresponda, ¿vale? Los elementos claves son factura, transporte, seguro y ajustes, ¿vale? Si la factura está mal elaborada, si el transporte no se soporta, si el seguro se omite o si existen pagos indirectos no declarados, la valoración puede quedar errada. Esto no solamente va a afectar la liquidación tributaria, sino que también afecta la contabilidad de costos y la estrategia comercial, ¿vale? Es decir, si lo miramos a la luz de los términos empresariales, esa mala valoración nos puede producir una mala decisión de precio. La empresa cree que el producto cuesta menos de lo que realmente cuesta. Y adivinen qué va a pasar. A la hora de vender, calcula mal el margen y descubre tarde que el negocio realmente no era rentable. ¿Vale? Entonces, en la imagen, primero es valorar, después precio de la mercancía, costos incluidos, base gradable y importancia del cálculo correcto. La imagen nos plantea elementos claves, factura, transporte, seguro de ajustes y una valoración aduanera correcta garantiza legalidad, transparencia y precisión del pago de tributos. Es importante tener en cuenta
tres ejemplos. En el ejemplo de la factura, cuando hablamos de facturación, el proveedor emite una factura, digamos, por $10.000, digamos, por $10.000. Pero existen pagos adicionales no incluidos. Eso se debe revisar. En cuanto a transporte, si el flete internacional hace parte de los costos a considerar o omitirlo reduce la base, ¿no? Y en cuanto al seguro, una póliza internacional omitida puede alterar la liquidación de tributos, ¿no? Bueno, ahora integremos estos elementos, o sea, estos que ya hemos venido viendo dentro de una visión preventiva. Es que el objetivo, nosotros no tenemos una cultura preventiva, pero si lo hablamos de esa visión de prevenir, pues la gestión del riesgo es importante, y más en este tema de gestión del riesgo aduanero y esa cultura de cumplimiento, ¿vale? La norma al sistema interno de cumplimiento empresarial nos lleva aquí, ¿vale? La gestión del riesgo aduanero consiste entonces en identificar, digamos, también prevenir, controlar y también corregir, o corregir posibles inconsistencias en las operaciones de ¿qué? De comercio exterior. Una empresa que sea seria no espera a que la DIAN encuentre el error. Crea controles mismos para poder evitarlo. Es importante tenerlo claro. ¿Qué errores frecuentes se encuentran? Por ejemplo, documentales, errores frecuentes en la clasificación incorrecta, subvalorización, omisión de costos incluso. Otro riesgo frecuente, inconsistencias entre factura y declaración. Faltan permisos, digamos, desconocimiento de restricciones, deficiente trazabilidad logística frente a esos riesgos. La empresa debe implementar inclusive medidas preventivas. Lástima que de pronto en nuestra sociedad no tenemos como esa cultura de prevención, ¿no? Y esa cultura de prevención nos lleva a una revisión previa documental, a una revisión de trazabilidad, de soporte técnico, incluso una capacitación de personal. Bueno, y por qué no también unas auditorías internas, y el tema nos lleva al tema de la mejora continua, ¿vale? A ver, la cultura del cumplimiento significa que la legalidad, mis queridos estudiantes, no depende de una persona heroica en el área de comercio exterior, sino de un sistema. Entonces, vemos eh, que una sola persona, bueno, si una sola persona sabe cómo se clasifica, cómo se valora y cómo se documenta, la empresa tiene un riesgo institucional. El conocimiento debe quedar también documentado y a veces no documentamos. Ese es el gravísimo problema. Hablamos, decimos, pero no documentamos, no escribimos, no registramos, ¿vale? Por ejemplo, control interno de una checklist obligatoria antes de nacionalizar la mercancía, por ejemplo. Un ejemplo en trazabilidad, un archivo digital con factura, un seguro, lista de empaque y declaración, ¿no? Capacitación, pues el tema de capacitación, cada empresa tiene que estar actualizando periódicamente su equipo sobre los cambios normativos y esos errores frecuentes que se nos pueden ir presentando sobre la marcha. ¿Vale? Bueno. Con esta base, vamos a pasar ahora al caso práctico. ¿Vale? El caso práctico. Donde vamos a aplicar la clasificación, valoración, tributos y una fiscalización sobre el riesgo. ¿Vale? El caso central aquí lo voy a leer, ¿vale? Para que tengamos en cuenta por partes y podamos entender la situación, ¿vale? Un segundo a leerlo. La empresa comercializadora Andina, SAS, ubicada en la ciudad de Cali, realizó una importación de equipos tecnológicos procedentes de Estados Unidos con destino al mercado colombiano. Durante el proceso de nacionalización de la mercancía, la DIAN identificó varias inconsistencias en la operación. Entre ellas se encontró una clasificación arancelaria incorrecta, lo que ocasionó que la empresa liquidara un valor inferior de tributos aduaneros frente al realmente exigible.
¿vale? Adicionalmente, durante la revisión documental se evidenció que algunos costos asociados al transporte internacional y al seguro de la mercancía no fueron incluidos adecuadamente dentro del proceso de valoración aduanera, afectando la determinación de la base gravable utilizada para calcular los tributos correspondientes. Como consecuencia de estas inconsistencias, la operación fue seleccionada entre los procesos de gestión del riesgo de la DIAN, iniciándose una fiscalización aduanera para verificar la legalidad de la importación, la exactitud de la información declarada y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras aplicables, ¿vale? La situación que generó retrasos en la entrega de mercancías, costos adicionales de almacenamiento, posibles sanciones económicas y riesgos reputacionales para las empresas, para la empresa frente a sus clientes y proveedores. La gerencia de la comercializadora andina, SAS, considera que una adecuada gestión documental, una correcta clasificación arancelaria y una valoración aduanera ajustada a la normatividad vigente habrían permitido evitar inconvenientes presentados durante la operación. ¿Vale? Bueno, antes de entrar a mirar las preguntas, porque quiero que lo hagamos como lo hicimos en la clase anterior, por cuestiones de, para que todos puedan participar, vamos en esta parte de la clase de forma autónoma a responder las dos primeras preguntas. Y las otras las dejamos para que las trabajen de manera autónoma. ¿Vale? Pero es importante tener aquí pues, claro lo siguiente. Tenemos una empresa ubicada en Cali. ¿Vale? Una empresa ubicada en Cali. ¿Listo? Que importa equipos tecnológicos de Estados Unidos. Hasta ahí parece una operación común. Sin embargo, durante la nacionalización, la DIAN identifica inconsistencias. La primera es una clasificación arancelaria incorrecta. Eso significa que la empresa ubicó la mercancía en una subpartida que no correspondía. ¿Cuál es el efecto? Liquidó un valor inferior al de tributos aduaneros. La segunda inconsistencia está en la valoración aduanera, ¿cierto? En esa valoración aduanera, algunos costos de transporte internacional y seguro no fueron incluidos adecuadamente. ¿Qué afectó? La base gravable. ¿Vale? Aquí vemos algunos errores, como mala clasificación y demás. Y la operación fue seleccionada por gestión del riesgo de la DIAN, ¿no? Esto nos muestra que la autoridad no revisa todo de manera aleatoria. Entonces vamos a trabajar de manera autónoma las dos primeras preguntas para que las trabajemos aquí durante la clase. Las socializamos y ya dejamos la tercera, la cuarta y la quinta para que la puedan realizar de forma autónoma, ¿vale? Entonces, 15 minuticos o 10 minuticos para que podamos responder la primera y la segunda y la socializamos. ¿Les parece? Entonces, de manera autónoma, trabajemos en las dos primeras. Aclaro, las dos primeras preguntitas para que las otras las manejen de manera autónoma, ¿vale? 10 minuticos para que lo hagamos y lo socialicemos, ¿vale? Jesús, ¿hiciste alguna pregunta? Buen día, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, Jesús, buen día. Dime. Gracias. Profe, una pregunta. Este PDF del 5.2 lo va a subir al Classroom, ¿verdad? Para poder complementar la tarea. Sí, ¿no está subido ya? Creo que ya está Bueno, subido. no, aquí veo solamente 5.1, legislación aduanera. Y Creo que creo que este es está 5.2. clase 5.2. Sí, pero Sí, entonces está cargado. Sí, sí, aquí está solamente, cargado, Jesús. si está cargado. Sí, Sí, sí. Yo lo descargué hace un rato, Jesús, está cargado. sí, se subió. La última modificación se hizo a las 9:05, Jesús. Verifícalo y verás.
Sí, porque aquí estoy viendo solamente clase 5.1 y clase 5 legislación, que es un video como un YouTube. Ya Por eso quieres, me te quedé muestro. extraño. Ya te voy a mostrar dónde está. Entra por el enlace que nos enviaron y ahí se actualiza. Ah, ok, compañero, muchas gracias. Gracias, profe. Mira si ya puedes ver la imagen que te estoy compartiendo. ¿Ves, Jesús? Voy a tratar, profe, voy a tratar de actualizar, como dice el compañero, para ver Eso, si de pronto es eso. sí, actualiza la página. Ahí de pronto Sí, te señor. aparece. Fíjate que ahí Sí, ya está señor, sí, subidita. efectivamente, profe. Qué pena con usted. Sí, señor. No, Gracias, compañero. tranquilo. Gracias, profe. Vale, Jesús, tranquilo.
Listo. Bueno, ¿quién nos quiere como dar su apreciación al primer puntico? ¿Qué errores identifican, qué errores identifican la clasificación arancelaria y valoración aduanera de la mercancía? ¿Quién de pronto nos quiere compartir? ¿Qué pudo dar respuesta ahí en ese aspecto? ¿Qué pudo identificar? ¿Qué errores identificamos? Por ejemplo, hay un error de clasificación arancelaria, ¿sí o no? Pero ¿quién nos podría complementar? Bueno, eh, ahí como por ejemplo en la primera pregunta y como para ayudarles un poco, hay un error de clasificación arancelaria y error de valoración aduanera, ¿no? Es decir, en este caso puntual la mercancía fue mal ubicada en el arancel, ¿no? Y además no se incluyeron correctamente, ¿qué? Costos como transporte y seguro. Costos de seguros no Mm, incluidos. exacto, Información errada, inexistente u omitida. En este caso omitida. así es, Jesús. Muy bien. En la segunda pregunta, eh, ¿qué consecuencias tributarias y aduaneras podrían derivarse de estas inconsistencias? De pronto, si llega a la aduana de destino, un proceso de aprehensión por faltante de información, características, omisión de información, no sé. Muy bien. Ajá, muy bien. ¿Alguien más quiere complementar? Por aquí veo que escribieron. Podría ser por declarar mercancía contraria a las características, a mercancía diferente. Es decir, si yo reporto un tipo de mercancía, pero viene con otras características, podría ser mercancía diferente. Ujú, muy bien. Acá escribió Vicky, liquidaron un valor inferior, sanciones. Perfecto, muy bien, excelente. Eh, ¿qué consecuencias tributarias y aduaneras pueden derivarse? Lo que ustedes plantearon, yo le podría agregar, digamos, pago inferior de tributos, obligación que se tiene que corregir, intereses se aplica, fiscalización, inclusive se nos puede generar más adelante una pérdida de agilidad en futuras operaciones, ¿no? Y obviamente se va a incrementar un mayor perfil de riesgo ante la DIAN. Bueno, muy bien, me gustan las respuestas que me dieron. Entonces ya como para ir finalizando eh, y que ustedes puedan trabajar las preguntas restantes de forma autónoma, eh, quiero cerrar esta reflexión con que el éxito en comercio exterior no depende únicamente, como lo plantea aquí, pues está redactado, el éxito en las operaciones de comercio exterior no depende únicamente de importar o exportar mercancías, sino hacerlo con transparencia, cumplimiento normativo y responsabilidad empresarial, ¿no? Una empresa, hay que tener claro, una empresa que clasifica bien, valora correctamente, documenta sus operaciones y gestiona el riesgo, no solamente evita sanciones, también gana competitividad y puede cumplir la norma, entendiendo que no es una carga muerta, es una ventaja más bien estratégica, ¿no? Y en comercio internacional la confianza vale tanto como el precio. Eh, una legislación aduanera debe entenderse también, yo podría sacar otra conclusión como una reflexión final, como una herramienta de orden, seguridad, de competitividad, y la empresa que cumple puede crecer, inclusive tiene ciertos beneficios. Y esa empresa que improvisa, de pronto yo creo que en el quehacer se puede encontrar, nos hemos encontrado muy repitente, improvisan demasiado, pueden vender una vez, pero difícilmente va a construir un futuro para su empresa. Por ejemplo, una empresa cumplida reduce tiempos y costos ocultos. Una empresa que está bien documentada responde mejor ante una fiscalización. Una empresa con cultura de cumplimiento protege su reputación y sus relaciones comerciales. ¿Vale? En síntesis, clasificación correcta, valoración precisa y documentación completa, digamos que son los tres pilares fundamentales de una operación aduanera segura. En aduanas, el detalle no es solamente, digamos, términos burocráticos, sino que también puede servir para una defensa empresarial. ¿Vale? Bueno, espero que
hayamos abordado muy bien este tema de legislación aduanera. Entonces, mis queridos estudiantes, a partir de este momento, entonces pueden realizar de forma autónoma la respuesta de las 3 preguntas restantes, la tercera, la cuarta y la quinta, y la pueden estar socializando en el classroom, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Es un puente festivo. Espero que descansen. Antes de terminar, vienen 3 fines de semana en los que yo ya tenía unos compromisos académicos también con una universidad. Entonces voy a hablar con el instituto para que podamos verificar el tema de la clase, mirar de forma entre semana, ¿no? Como ya lo habíamos hablado en su momento. Entonces yo lo voy a consultar para que nos reprogramemos la clase o en su defecto para que la clase quede grabada y subida. ¿Les parece? Ok, profe, sí, señor. Listo, vale. Pero que nos avisen con tiempo. Listo, gracias. Sí, yo hablo eso ya el martes, creo que ustedes me han dicho martes, ¿no? Pero entonces ya sería esperar al martes a hablar con ellos y ya organizar esa parte. En caso de ellos, yo les escribo por el chat. ¿Les parece? Ok, profe, muchas Listo, gracias. ok, gracias. Muy Listo, amable. vale, Francisco, Jesús, Dina, todos, Vicky, muchas gracias. Que los guarde, que tengan un feliz descanso. Amén, muchas gracias. Bendiciones y feliz fin de semana para todos. Amén, igualmente.